En el tema central de hoy vamos a emplear materiales de fontanería y albañilería para construir una estantería práctica y muy decorativa. Usaremos diferentes tubos de cobre para realizar la estructura y unas baldosas cerámicas a modo de baldas. En el primer briconsejo instalaremos un ventilador de techo dotado de una lámpara a partir de un punto de luz. En el segundo veremos cómo unir dos bidones de plástico con el fin de ampliar el almacenamiento de agua de lluvia. Y en el briconsejo de jardinería realizaremos unas composiciones muy vistosas en una pecera, empleando plantas carnívoras. Pero antes vamos con Cristian y la estantería de cobre y cerámica. Bien, pues vamos a echar un vistazo a los materiales que tengo aquí encima de la mesa y que serán básicos para el trabajo que vamos a realizar hoy. Vamos a crear una estructura. Para ello vamos a utilizar tubo de fontanería de cobre de 22 milímetros de diámetro. Cortaremos las piezas necesarias, montaremos la estructura, pero para que esa estructura sea sólida, el montaje será utilizando la soldadura por capilaridad. Y para ello necesitaremos un decapante, hilo de estaño y un soplete a gas. Una vez que hayamos montado toda esta estructura, vamos a darle un barniz para metales para que no se oxide y para que tenga ese brillo tan característico del cobre. Y luego remataremos el trabajo utilizando unas baldas, en este caso un revestimiento cerámico, muy moderno, también podéis utilizar piezas de madera, pero nosotros nos hemos decantado por este material que podéis encontrar en vuestra tienda de bricolaje. Y rematamos el trabajo colocándole 4 patitas. Y si queréis saber cuáles son todos los materiales y herramientas que vamos a emplear en el programa de hoy, consultar nuestra página web. Bueno, vamos a cortar las piezas necesarias. Para ello tengo aquí el tubo de cobre y un cortador para tubos, que se puede regular también en función del diámetro del tubo que vayamos a cortar. ¿Veis? Podéis ir subiendo esta pieza o bajando para adaptarse a la medida. Marcamos el punto de corte de la primera pieza. Así, con un rotulador, sin ningún problema. Una vez que hemos marcado, vais a ver que el corte se realiza de una manera rápida y limpia. Entonces, cogemos la pieza. Aquí tenemos una cuchilla que es la que va a cortar, que la ponemos justo donde está la marca, así. Ahora apretamos y vamos girando. Y a medida que giramos apretamos un poco. Esta es una manera limpia de cortar el tubo, la que usan los fontaneros. Ahí está. Volvemos a cortar otra pieza y de esta manera hacemos todos los cortes necesarios. Bueno, os voy a presentar la parte frontal de la estructura para que veáis cómo va a ser. Serán 2 piezas exactamente iguales y luego las uniremos con unos travesaños. Entonces, en la parte superior tenemos esta pieza. Para unirlas entre sí vamos a utilizar la T, que irá soldada. Lo mismo con esta pieza, aquí ponemos otra T. Bueno, ponemos esta pieza aquí, esta otra aquí. Aquí vendría el tapón, que es la pata. La otra pieza sería exactamente igual y luego las dos irían unidas con unos travesaños. Entonces yo voy a ir preparando el resto de las piezas y os dejo con un briconsejo muy fresquito y que además da luz. Una alternativa interesante para refrigerar una estancia sin consumir mucha energía es la colocación de un ventilador de techo. Y si además está dotado de luz, también nos servirá como lámpara. Su instalación es muy sencilla. Nosotros partimos de un punto de luz ya existente, así que lo primero que haremos es cortar la corriente eléctrica y presentar el soporte. Comprobamos que los puntos de fijación coinciden con el forjado del falso techo y los marcamos. A continuación, perforamos los orificios empleando el taladro y una broca de vidia del diámetro adecuado. Para este tipo de techo os recomendamos la utilización de unos tacos de vuelco o paraguas a modo de sujeciones. En las tiendas de bricolaje podemos encontrar tacos de vuelco de diferentes medidas,
A la hora de escoger el nuestro, debemos tener en cuenta sobre todo el peso del elemento a colgar. Una vez que hayamos fijado el soporte en el techo, colocamos las piezas de sujeción en las aspas y las atornillamos. Luego añadimos tanto la pieza de sujeción como el embellecedor en la parte superior del motor. Hacemos las conexiones y colgamos el motor del techo. Ya podemos instalar todas las aspas en el aparato, en este caso 6, sujetándolas con sus correspondientes tornillos. El motor tiene una hendidura que nos permite acceder a los puntos de fijación sin problemas. Después enroscamos la bombilla y colocamos la tulipa. Incorporamos las cadenitas y comprobamos que la instalación funciona correctamente. Este modelo de ventilador de techo con luz cuenta con 3 velocidades distintas y sus aspas pueden girar en ambos sentidos. Además, las palas son reversibles, de manera que podremos colocarlas del lado que queramos, adaptándolas a la decoración de la habitación. Bueno, espero que os haya gustado el briconsejo y ahora vamos con la masterclass de soldadura con estaño y en tubo de cobre. Comenzamos. Primero, aplicamos el decapante, que va a favorecer la soldadura y va a limpiar el tubo. Tiene que estar bien limpio. Pues le damos a la parte donde vamos a soldar, damos también al interior, en este caso de la T, unimos las dos piezas girando para que se impregne bien las paredes y ahora vamos con el soldador. Funciona de esta manera. Abrimos el gas, así, regulamos la potencia y aplicamos calor donde vamos a realizar la soldadura. Así, este es el sistema. Estos tubos, ya sabes, sirven para conducción de agua, conducción de gas y en este caso para hacer una estructura muy curiosa. Así. Cuidado con el calor, no os queméis, ¿vale? Entonces, cuando vemos que el tubo pasa de brillante a mate, es que ya ha cogido la temperatura suficiente y ya podemos utilizar el estaño. ¿Veis? Ahora, ahí, ¡plac!, entra el estaño dentro. Y ya está la primera unión hecha. El sistema de la capilaridad es muy curioso. Esto es como las plantas. Para que la savia vaya contra la gravedad, es decir, desde el suelo hasta la copa del árbol, hasta la punta de la rama, va la savia en unos pequeños tubitos, va pegándose a las paredes. Siempre hay un lado que está más arriba, entonces por capilaridad va subiendo. Y aquí utilizamos el mismo sistema. Esto como si fuera savia y como si fuera un tronco. Bien, continuamos. Lo más importante es que trabajemos en el mismo plano, es decir, si esta T queda un poco más elevada, luego al unir las piezas puede quedar una respecto a la otra a diferente altura. Y eso tenemos que evitar utilizando un plano, como es en el caso de esta pieza de aglomerado. Soldáis la primera, ajustáis, soldáis la segunda y que estén como lo estáis viendo. Seguimos. Volvemos a dar aquí una capita de flux, se le llama también, tanto en el interior como en el exterior. Ponemos ahí, le damos unas vueltecitas y ahora hacemos lo mismo, aplicamos calor y luego estaño. Intentar aplicar el calor en todo el punto de soldadura. No solo en un lado, sino repartir cariño, así. Y ya cuando el tubo cambie de color, ya va cambiando, pues le metemos ahí el estaño. Soldadura por capilaridad. Típica soldadura de fontanería. Intentar aplicar el calor en todo el punto de soldadura. Y ya cuando el tubo cambie de color, ya va cambiando, pues le metemos ahí el estaño. ¡Listo! Cogemos el decapante, en el interior también,
y sobre la tabla, como lo estoy haciendo ahora, mantenemos los dos tubos en el mismo plano. Así. Ahí está. Y ahora volvemos a darle calor y repetimos la operación. Bueno, y ya sabéis que en nuestra página web, y si no lo sabéis, os lo comunico ahora, tenéis una pestaña que dice tu galería de proyectos. Pues bien, ahí podéis mandar las fotos de los trabajos que hayáis realizado y todas vuestras sugerencias, ¿vale? Venga, seguimos aquí. Bueno, aquí tengo las dos piezas y ahora tenemos que unirlas entre sí. Para ello, tengo aquí preparadas el resto de las piezas, que tendremos que unirlas también. Bien, ya tengo todas las piezas premontadas, os voy a enseñar cómo será la estructura. Lo más importante a la hora de fijar esta pieza de soldar es que esté ahí en ángulo recto. Para eso utilizamos la escuadra. Pondremos una, pondremos aquí la otra, también en ángulo recto, montamos esta pieza que vendrá aquí y luego la unimos utilizando, ya veis, estas otras dos piezas, que también las colocaremos en ángulo recto, así que menos hablar y seguimos dándole a la soldadura. Bueno, dejamos que se enfríe el tubo en este lado y hacemos lo mismo en el otro, aplicando el producto, así, ponemos, mantenemos ahí la escuadra, es decir, el ángulo recto, esto es muy importante. Y mientras voy haciendo yo este trabajo, os voy a dejar con un consejo súper interesante. Vamos a verlo. Para ampliar el almacenamiento de agua de lluvia, vamos a unir dos bidones de plástico utilizando un trozo de manguera y unos pasacascos. Un trabajo sencillo y muy práctico. En primer lugar, marcamos los puntos de unión en la parte inferior de los dos bidones y teniendo en cuenta el diámetro del racor o pasacascos que vamos a emplear, realizamos unos orificios pasantes con el taladro provisto de una sierra de corona o una brocapala. Si no disponemos de uno de estos dos accesorios, podemos llevar a cabo la tarea con una broca convencional para materiales plásticos y rematar el trabajo pasando una lima redonda. En las tiendas de bricolaje encontraremos racores y pasacascos de diferentes tamaños, así que simplemente tendremos que escoger el modelo que mejor se adapte a nuestras necesidades. Añadimos una arandela de goma al pasacascos y lo introducimos en el agujero desde el interior del bidón. Colocamos la tuerca en el exterior, incorporamos otra junta al racor y lo enroscamos. Luego cortamos la manguera, la insertamos en el pasacascos y la sujetamos con una abrazadera metálica. Hacemos lo mismo en el otro bidón. Ya tenemos los dos depósitos perfectamente comunicados. Es importante que los bidones estén a la misma altura para que el nivel de agua de cada depósito sea el mismo. Pues según la ley hidrostática de los vasos comunicantes, si colocamos uno de los bidones a mayor altura que el otro, al estar abiertos por arriba, el contenedor inferior rebosaría y el superior nunca se llenaría. Nosotros hemos aunado dos bidones de plástico, pero si deseáis mayor almacenamiento de agua, podéis unir tantos contenedores como necesitéis siguiendo los mismos pasos. Bien, pues esto ya está todo unido, ya veis que la estructura es muy sencilla. Si queréis hacer más pisos, pues tendríais que ir ampliando y colocando de vez en cuando alguna pieza central para que esta estructura sea más sólida. Vamos a aplicarle un buen barniz para metales, pero antes tenemos que limpiar bien la superficie, que esté libre de grasa, de polvo, y para ello vamos a utilizar esto que tengo aquí, que es lana de acero. Cuanto más gruesa sea, más basta. Nosotros tenemos una fina. Entonces cogéis y vais repasando bien toda la superficie, vais a ver que inmediatamente cambia el color del cobre y luego cuando lo apliquemos el barniz se va a mantener, no se va a oxidar, porque el cobre también se oxida. Lo que pasa es que el óxido del cobre queda encima, por eso se suele quedar mate y ya lo protege de otra oxidación.
Es decir, el mismo óxido lo protege. No es como en el hierro, que ese óxido va estropeando, deteriorando el material, va comiéndoselo. Aquí no, se crea una fina película y esa película es una protección. También quitamos los excesos, si los hay, de soldadura, de estaño, y ya veis el cambio de color. Esto es lo que queremos conseguir, este brillo tan característico del cobre. Bueno, con este tipo de estructuras podéis hacer un montón de cosas, pequeñas mesitas, sillas, estanterías de distintos tamaños, e incluso podéis combinar distintos materiales. Aquí lo que haremos será utilizar un revestimiento cerámico, pero puede ser madera, puede ser metal, en fin, a vuestro gusto. Nosotros aquí en Brico pues os damos la idea y luego vosotros la adaptáis a vuestro gusto. No tenéis por qué hacerla exactamente igual, ¿no? Es un sistema muy curioso, además muy limpio, muy fácil de trabajar. Y con un poco de imaginación pues se pueden hacer verdaderas virguerías. Bueno, esto está ya como los chorros del oro. Vamos a darle ahora un barniz protector para que no vuelva a salir el óxido, para que mantenga su color y además lo va a proteger. Así que hemos limpiado todo bien, bien, bien. Y ahora una paletina, así. Escurrimos y aplicamos el producto. Así. Siguiendo una línea, la línea del tubo. Y de esta manera pues conseguiremos que quede siempre con este color, sin óxido. Y acordaros siempre que también hay que aplicar el producto abajo. Porque este producto es incoloro y entonces a veces se nos puede quedar alguna zona sin aplicarlo. Y ahora volvemos aquí a la pieza larga. Así. Y abajo. Bueno, y mientras voy aplicando este producto, vamos a ver el vídeo de Yenia, una seguidora de Bricomanía. Me llamo Yenia Arambarri y tengo 49 años. Como estamos todo el día viendo revistas de decoración y páginas online de decoración por nuestro trabajo hobby, pues vimos que era posible hacerte tu propia lámpara partiendo de una tulipa. En blogs de otras compañeras, como nosotros somos blogueras, podemos decir que son compañeras en todas las redes sociales y nosotras por el blog pues, publicamos 3 veces en semana y estamos constantemente viendo decoración. Nosotras somos muy impulsivas, preparamos poco. El proyecto de la lámpara lo hemos desarrollado entre mi compañera, entre Julia y yo. A alguien que quisiera hacer algo parecido le diría que es fácil, que lo importante es tener una tulipa bonita, bueno, bonita o que te guste. Y una vez que tengas eso, no es complicado de montar. Sí, siempre tenemos muchos proyectos a la vista. Pues estaría bien que en el programa se hiciera una sección sobre mercadillos, a ser posible vintage, un poco retro, que es lo que a nosotros nos gusta. Eso estaría bien, una sección en ese sentido. Bueno, Yenia, pues un trabajo muy curioso el que has realizado. Y en cuanto a la feria vintage, pues bueno, no se nos ha ocurrido, pero tomamos nota de ello y a ver si nos ponemos las pilas también en esos temas. Muchísimas gracias. Y yo continúo aquí aplicando el producto, disfrutando del trabajo y ahora os dejo con un briconsejo de jardinería, muy curioso por cierto. El otro día, visitando un vivero, me regalaron este obsequio, que se trata de una pequeña cúpula de plástico en cuyo interior está plantada una planta carnívora, un nepenthes. Se trata de una planta carnívora tropical que puede crecer bien dentro de nuestras casas porque las temperaturas son constantes durante todo el año, pero sí se le aporta humedad ambiental gracias a esta cupulita y el contenido de agua, que hay que mantenerlo siempre en el estado medio. Aseguramos que el entorno de la planta tiene la suficiente humedad ambiental y de esta forma esta planta tropical y carnívora puede ir creciendo. Característico del nepenthes son estas pequeñas capsulitas que va creando
en la punta de la hoja, donde en estas cápsulas hay, digamos, como una compuertita donde entraría el pequeño insecto, la planta cerraría la compuertita y ahí se iría descomponiendo el insecto para nutrirse la planta carnívora. Bien, pues con esta pequeñita idea pensé que podíamos sustituirla a una escala un poco mayor con estas peceras, haciendo microecosistemas donde una planta carnívora por lo menos sea la protagonista, acompañada de unos musgos, un ambiente húmedo, recreando siempre esas condiciones de humedad ambiental dentro de peceras o este tipo de estructuras colgantes que también venden en el mercado, de cristal con un orificio, pero estas sí que las podemos suspender y podemos hacer unas composiciones súper bonitas, que es lo que vamos a hacer en el briconsejo de jardinería de hoy. Para montar estas peceras, lo primero que vamos a hacer es crear una base con piedrilla, donde la base que hemos creado con piedra siempre la mantendremos con agua. Va a ser de alguna forma, aquí veremos, gracias a las piedritas que colocamos, el nivel del agua. Y siempre mantendremos esos 2 dedos con agua. Y es ese agua la que va a recrear las condiciones que necesitan de humedad, tanto en el sustrato como en el ambiente, estas plantas carnívoras. Bueno, ya sabéis, porque ya lo hemos oído contar aquí en Bricomanía, que las plantas carnívoras son carnívoras porque crecen en hábitats donde hay muy pocos nutrientes en la tierra, zonas empantanadas normalmente. Entonces, para suplir esa carencia de nutrientes, han desarrollado esa cualidad de atrapar mosquitos, desintegrarlos y aprovechar los nutrientes que les aportan estos mosquitos una vez descompuestos, pues para la nutrición que no encuentran en la tierra. O sea que vamos a recrear una zona empantanada con esta sarracenia. Sarracenia, característico de las sarracenias, las hojas se convierten como en tubos, que aquí tienen como una pequeña compuerta, el insecto entra dentro, luego no puede salir y es ahí donde la planta, gracias a los jugos que desarrolla, consigue ir descomponiendo progresivamente al animalillo y alimentarse de lo que aporta. Con este afán de recrear este mini ecosistema de un humedal donde la protagonista es la sarracenia, la planta carnívora, vamos a incluirle unos pequeños helechitos. Hoy en día ya en los centros de jardinería podemos encontrar plantas en miniatura que vienen de maravilla, pues para hacer este tipo de composiciones en miniatura. Algún que otro helechito, y luego lo que hemos cogido es, pues, de los bordes del asfalto, de esas zonas sombrías o de hormigón, crecen estos musgos maravillosos, y con ellos vamos a cubrir la superficie parcialmente. Metemos aquí este otro y luego en la parte delantera, que la hemos dejado como un poquito más bajita, ya vamos a hacer un paisaje más de áridos, piedras de distintos tamaños, en este caso de color gris y con alguna que otra veta en blanco, y luego cubriendo parte de la superficie estas lascas que tenemos aquí de pizarra. Van a quedar súper bonitas y poco a poco, si esto funciona, los musgos irán cubriendo las piedritas. Bonito micropaisaje y bonito microecosistema, Igual que este, vamos a hacer lo mismo con las otras esferas. El mismo proceso, un poco de drenaje, bueno, un poco de gravilla, que será la capa donde desarrollará, donde tendremos siempre un poquito de agua, sustrato y las plantas. Ya habéis visto cómo en este briconsejo os hemos enseñado a realizar unas composiciones de lo más bonitas, utilizando como protagonistas las peceras y plantas que necesitan mucha humedad ambiental, las plantas carnívoras. Bonita composición. Nos vemos. El barniz ya se ha secado, vamos a trabajar ahora con las baldas. Entonces, en este caso son cerámicas, vendrá una arriba y la otra abajo. Pero claro, ahora observamos que no entran, entonces lo que tenemos que hacer es un pequeño rebaje en cada ángulo para que encaje bien y para que no se caiga. Entonces, el sistema para cortar esto es bien sencillo. Utilizamos la mini amoladora con un disco para cortar cerámica. Así que nos protegemos los ojos con unas gafitas, unos guantes nos van a venir estupendamente bien también. Enchufamos y vamos a ello. Así. Entonces, bueno, adaptáis la balda a la situación, es lo que vamos a hacer nosotros ahora.
Bueno, pues aquí tengo ya todos los elementos, me faltan las 4 patitas, ahora sí que está todo completo, así que vamos a colocarlas. Le damos la vuelta y ponéis ahí. Y ya sabéis que estos tapones los hay de distintos diámetros, también los tenéis de distintos colores, pues cogéis el que se adapte a vuestro trabajo. Ahí está. Vamos con el otro. Y ahora me queda colocar las baldas, en este caso baldas cerámicas. Así que subimos para arriba, unos golpecitos para que queden las patitas bien encajadas y colocamos la primera pieza, así. ¿Veis ahora el efecto o la función de los rebajes? Hace que encaje ahí la balda. Bueno, y ponemos la siguiente. En este caso ya veis que es una estantería de 2 pisos. Podéis ampliar los pisos que queráis necesarios. Ahí lo tenemos, encajado. Ahora venimos aquí. Encajamos también y esto ya está, amigos y amigas, listo. ¿Que os habéis perdido algún detalle? No os preocupéis, en el resumen viene todo bien explicado. Marcamos y cortamos todos los tubos de cobre que necesitamos para realizar la estructura de la estantería. A continuación, damos decapante tanto en la T como en los conductos y aplicamos calor en las zonas de unión empleando el soplete. Acto seguido, colocamos el estaño, que se fundirá nada más tocar la superficie, y continuamos fijando más piezas de cobre. Cuando hayamos montado las 2 H's, las unimos mediante otros tubos de cobre a los que habremos soldado previamente unos codos. Con toda la estructura ya preparada, limpiamos la superficie de cobre pasando un trozo de lana metálica. Después aplicamos un barniz para metales con la ayuda de una paletina. Transcurrido el tiempo de secado que nos indica el fabricante, hacemos unos rebajes en las baldas, colocamos los tapones de plástico y por último encajamos los estantes en su posición. Trabajo concluido. Empleando unos tubos de fontanería y unas baldosas a modo de baldas, hemos obtenido una estantería totalmente diferente, que además de funcional, resulta muy decorativa.